En esos momentos se alcanza a ver pues el video donde 5 misiles que fueron lanzados desde Hezbollah, desde el Líbano, habrían impactado dentro de Israel. Es pues bueno, una falla al parecer de la cúpula de hierro. Y se sabe que habrían lanzado no solamente 5, se cree que son 15 los misiles que se habrían lanzado, 5 aparentemente habrían impactado dentro de Israel. De momento no se reportan heridos. El ejército de Israel ha bombardeado 450 puestos de Hamas y tomó el control de un complejo militar en Gaza. Las mismas fuerzas de la FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, muestran cómo son algunas de las bases militares de Hamas, donde hay imágenes dedicadas para niños, cómo les enseñan a lanzar un misil hacia Israel. Bueno, desde ahí, desde hace tiempo se sabe que se entrenan desde muy chicos a los grupos radicales de Hamas, de la Yihad Islámica y todo esto, y muestran cómo pues están estas zonas, estos como cuadros que estaban ahí en la parte de atrás. Desde ahí es donde se lanzan esos misiles. Y es por eso que se hizo ese famoso cúpula de hierro que le llaman, donde pues el sistema de defensa israelí lanza un misil contra el misil que viene desde Gaza para ser explotado, para ser detenido. Ahí están los lanzaderas. Según se sabe, el ejército aseguró que este lunes los bombardeos durante la noche lograron 450 puestos de Hamas, lograron destruirlos, dice. Habría sido también eliminado uno de los comandantes principales que llevó a cabo el ataque del 7 de octubre dentro del suelo israelí. Dice, nuestras tropas tomaron el control de un complejo de Hamas y atacaron 450 objetivos por aire y eliminaron a comandantes de Hamas en cooperación conjunta con el Shin Bet, que es la agencia de seguridad interior, básicamente pues la inteligencia israelí. El ejército israelí informó que las tropas terrestres tomaron el control de un complejo militar de Hamas que contiene puestos de observación aérea. También tienen zonas de entrenamientos para miembros de Hamas y túneles terroristas subterráneos. Durante la operación habrían eliminado varios terroristas de Hamas, entre ellos algunos comandantes. El día de ayer se dio un apagón total de las comunicaciones en Gaza. Aseguran que ya tienen internet y hay comunicación en estos momentos en Gaza, así que seguramente también se estará publicando imágenes y situaciones testimoniales de lo que está pasando dentro a los civiles, así que más tarde seguramente tendremos reportes de esa situación. El ejército no especificó dónde están exactamente en ese complejo militar, no han dado datos de eso. El portavoz oficial del ejército, Daniel Hagari, indicó que las tropas terrestres habían alcanzado la costa mediterránea a la altura central de la franja. Y aquí están hablando de que Gaza la han partido en dos. Si nos acercamos hacia Gaza, que es este pedacito que está aquí, esta zona, bueno, lo que han hecho es entrar por la parte norte, entrar por esta zona, la parte central, digamos, de Gaza, y luego se fueron por toda la costa. Entonces ahora tienen rodeada una buena parte, un poco más de la mitad de Gaza, la tienen sitiada. La idea es llegar a detener a los comandantes, a toda la gente que esté del grupo Hamas en esa zona. Lo van a detener o van a ser eliminados. Si no se rinden, dicen, van a ser eliminados, según ha dicho la misma FDI. Así que, pues bueno, atentos con esta zona del mundo, porque pues todavía habrá seguramente muchas reacciones. Cuando empezaron a dar los primeros bombardeos, empezaba a haber reacciones de Irán, de Líbano y Hezbollah y todo esto, desde Yemen, desde Irak, desde Siria. Entonces, pues podría darse una situación en la que las cosas empiecen a complicar. Israel está en medio de pues varios países que han estado advirtiendo de que si sigue esta invasión, ellos podrían entrar en conflicto con Israel. De ahí estamos viendo, pues está Líbano, está Siria, está Irak, está Irán de este lado, ¿no? Y luego está Yemen de este lado, ¿verdad? Entonces, el tema es que hasta incluso de Yemen ya han lanzado misiles hasta Israel, ¿verdad? Entonces, imagínense en una de estas que empieza a ampliarse el conflicto, una escalada es lo que más se teme. Y esto, si llega a suceder, podría suceder en los próximos días. Si no, probablemente es que no va a suceder.
Entonces, eso, pues hay que estar muy atentos a ese tema. Vámonos a otra información. Más adelante seguimos actualizando lo que vaya pasando en Israel, dentro de Gaza, dentro de Israel, dentro de otras regiones de esta zona del Medio Oriente. Pero hay una información muy interesante por parte de la NOAA que les quiero platicar. Uno de los potenciales riesgos importantes, pues a largo plazo, pero siempre puede haber una sorpresa, es los fenómenos de tormentas solares. Las tormentas solares evidentemente están constantemente, pero de repente hay picos que son importantes a considerar porque puede haber problemas de comunicación, hasta al grado, ya si es una super tormenta solar, pues de afectar las redes eléctricas. Y eso también evidentemente es una zona o un tema que se tiene que conversar. Yo creo que lo principal aquí sería conversarlo y tratar de que los países del mundo entiendan esta realidad para prevenirla. Hay mucho tiempo creo que para prevenirlo, pero pues digo, realmente también puede haber sorpresas, ¿no? La NOAA confirma, hay un nuevo reporte de la NOAA que confirma que el pico del ciclo solar 25 llegará pronto, dicen antes de lo previsto y más fuerte de lo previsto. Según los científicos solares estadounidenses han publicado recientemente esta predicción revisada por parte de científicos por el ciclo solar, el cual establece que el próximo máximo solar llegará antes y será más explosivo que lo que se pronosticó inicialmente. Lo más probable, dice, es que este ciclo solar actual alcance su punto máximo de actividad entre enero y octubre del 2024. O sea, ya viene enero, a partir de enero hasta octubre del otro año, por ahí va a suceder el máximo pico solar, que sería de manchas solares de entre 137 manchas solares a 173 manchas solares. ¿Sí? El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional Atmosférica, Oceánica y Atmosférica, la NOAA, ¿no? Han modificado esa predicción inicial en su pico máximo, según lo que reportan, y han modificado su fecha. El pico solar inicia en el 2019, pero hasta el 2024 es cuando esperan que se dé este pico más fuerte, ¿verdad? Aquí vemos estas gráficas en las que ellos lo que muestran son las proyecciones de manchas solares, que es el panel de arriba. Esas son el aumento de pico de manchas solares, donde vemos que pues son más o menos posiblemente unas 150, poquito más tal vez, ¿verdad? Y normalmente cuando hay más manchas solares suele haber pues más actividad de tormentas solares y todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar bien atentos a este fenómeno, lo que pueda proyectar sobre todo. Lo que aseguran Mark Milch, el científico que se desempeña como el líder de los ciclos solares de este organismo gubernamental de Estados Unidos, es que el pronóstico para el ciclo 25 no se había actualizado desde el lanzamiento en 2019 y ya no es suficientemente confiable. Por eso se volvió a actualizar, se volvió a analizar y los indicios del cambio y las posibles consecuencias del ciclo solar 25 son o han cambiado a esta fecha. Los cambios, los ciclos solares son cada 11 años. Y estos poseen momentos de actividad muy elevada y momentos muy bajos, de muy poca actividad solar. Hay varias señales que han revelado que el máximo solar, aseguran, llegaría antes y sería más activo de lo esperado según el artículo publicado en Life Science. El pico de manchas solares en los últimos 20 años, estas erupciones solares masivas de clase X extensas, han mostrado auroras boreales más bajas. Por ejemplo, auroras boreales que se han visto en Canadá, que se han visto en algunas zonas del norte de Estados Unidos y en algunas zonas de Europa que no suelen verse comúnmente. El científico Scott McIntosh, físico solar y subdirector del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Colorado en Estados Unidos, también utilizó datos históricos de manchas solares y campos magnéticos para predecir este estudio de máximo solar y demostrar que llegará poquito antes de lo esperado, 2024 enero a octubre, y posiblemente con más fuerza, con más manchas solares. Así que pues bien interesante este tema. Aquí pues le iremos dando seguimiento y ojalá que este tema se entienda. Cuando Obama cuando salió Obama de gobernante, de presidente, él puso el gobierno puso $100 millones para la prevención de los efectos de las manchas solares en la infraestructura de Estados Unidos. Después de ahí, pues ya entra el nuevo presidente y ya no supo qué pasó con eso. Entonces, pues digo, sonaba muy bien, sonaba como que pues es algo que se tiene que tener en cuenta en todo el mundo, ¿verdad?
¿Qué se hace ante una potencial tormenta solar masiva, verdad? ¿Qué protocolos podría haber? Yo creo que hay dos cosas aquí. Hay que entender el fenómeno. Mucha gente dice, no, es que ¿por qué hablas de esos temas? Ese tema es importante conocerlo. El conocimiento nos da herramientas para entender lo que pueda suceder, cuáles son sus efectos y sobre todo cómo prevenirlos, ¿verdad? Pero para eso también tendría que, obviamente, pues aquí ponemos un granito de arena, y hay otros sitios pues que más o menos también reportan esa situación, pero esto tiene que hacerse desde manera pues ya gubernamental, ¿verdad? O sea, tiene que hacerse pues de manera oficial, de dar la educación, de dar los protocolos, ¿verdad? De informar, por ejemplo, a las protecciones civiles, de informar pues a todos los organismos que tienen que ver con relación al tema energético, a la aviación, etcétera. ¿Cuáles son todos los efectos que puede haber ante la escasa, a lo mejor poca probabilidad que se dé una gran tormenta solar? Al final, la probabilidad está ahí, y si nos pesca desapercibidos, va a ser culpa nuestra, va a ser culpa, me refiero, pues del país que no puso atención, ¿no? Tiene que, pues, entenderse el fenómeno, ¿no? Sin asustar, sin generar pánico, simplemente entenderlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles efectos? Que son escasas las posibilidades, ok, son escasas, qué bueno que sean escasas, pero hay que entenderlo, hay que tener los protocolos, sobre todo los organismos que se dedican a esos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a otro asunto interesante en unos momentos más de lo que está pasando en el mundo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.